Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy unas reflexiones sobre los aristócratas del dividendo con tres casos reales: Exxon, Chevron y Danone. La idea es que veáis que siendo flexibles vamos a invertir de una forma mucho mejor y mucho más relajada y tranquila. Todos sabemos que 2020 ha sido un año muy malo para las petroleras, porque todos los coches, barcos, aviones, máquinas y demás que consumen petróleo y que han estado paradas, pues lógicamente este año no han consumido petróleo. Así que prácticamente todas las petroleras en 2020 han perdido dinero y han bajado su dividendo. No han suprimido el dividendo, sino que han pagado una parte porque se supone que esto es algo temporal y como tienen unas deudas relativamente bajas, pues han podido pagar un poco de dividendo para pasar este 2020. Sin embargo, Chevron y Exxon no solo han mantenido el dividendo, sino que lo han subido. Y esto sorprende un poco porque los resultados de Chevron y de Exxon pues han sido muy similares a los de todas las demás petroleras, que lo que han hecho es bajar el dividendo. Chevron ha subido el dividendo de $4,76 a $5,16 y Exxon lo ha subido de 3,43 a 3,48. Pero como os decía y como vemos en estas imágenes, han perdido dinero. Chevron perdió más de 5.500 millones de dólares en todo 2020 y en el cuarto trimestre veis que aún seguía perdiendo dinero. Y Exxon ha perdido más de 22.000 millones de dólares en todo 2020. Los flujos de caja les han caído de una forma similar, lógicamente, y la deuda neta de Chevron ha aumentado el 82% y la deuda neta de Exxon ha aumentado el 44%. Todos estos datos ya sabéis que los tengo en la base de datos de la web y el enlace a la base de datos de la web está en la descripción de este vídeo y de todos los demás vídeos. No siempre que una empresa que paga dividendo y aumenta su deuda está pagando su dividendo con esa deuda, y de hecho en la mayoría de los casos no es así, como veremos en otros vídeos. Pero en este caso, en 2020 sí que ha pasado que Chevron y Exxon han aumentado su deuda para poder pagar esos dividendos. Entonces la pregunta es, ¿por qué han aumentado los dividendos Chevron y Exxon en este 2020 en el que han perdido dinero y han tenido que aumentar su deuda para pagar esos dividendos? Pues porque si no hubiesen aumentado sus dividendos este año, habrían salido de la lista de aristócratas del dividendo de Estados Unidos, que son las empresas estadounidenses que llevan más de 25 años aumentando su dividendo cada uno de esos 25 años. Y para algunas empresas de Estados Unidos, o a lo mejor quizá más bien para sus directivos, pues es muy importante estar en esas listas y no salir de ellas. Pero nos debe importar a nosotros como inversores de largo plazo que las empresas en las que invirtamos estén o no estén en esas listas de aristócratas del dividendo u otras similares. Pues vamos a hacer unas reflexiones con estos casos reales para que lleguéis a vuestras propias conclusiones. Creo que está claro que Chevron y Exxon son de las mejores petroleras del mundo. Entonces, si en 2020 hubiesen bajado su dividendo, como han hecho muchas otras petroleras, ¿Chevron y Exxon habrían dejado de estar entre las mejores petroleras del mundo? Para mí no. Yo creo que si Chevron y Exxon hubiesen bajado su dividendo en 2020, su calidad como empresas no habría bajado absolutamente nada. E incluso tendrían un balance algo más sólido porque no habrían aumentado tanto su deuda neta. Otra reflexión que me parece importante es que si no quisiésemos tener en nuestra cartera empresas que no estén en la lista de aristócratas del dividendo y Chevron y Exxon hubiesen bajado el dividendo en 2020, que habría sido lo más normal, pues entonces las tendríamos que haber vendido en los mínimos de los últimos 10 o 15 años, que precisamente ha sido el mejor momento de esos últimos 10 o 15 años para comprarlas. También creo que debemos pararnos a pensar que en el caso de que solo quisiésemos tener empresas que estén en los aristócratas del dividendo y Chevron y Exxon hubiesen bajado el dividendo este año, que habría sido lo más normal, pues no las podríamos volver a comprar hasta que no pasasen 25 años. Porque recordad que para estar en estas listas hay que subir el dividendo durante 25 años, todos esos 25 años, cada uno de esos años. Así que si una empresa sale un año, hasta que no pasen 25 años desde ese momento, no puede volver a entrar en la lista. Eso quiere decir que si nos autolimitásemos a comprar empresas que estén solo en la lista de aristócratas del dividendo y Chevron y Exxon hubiesen bajado el dividendo de 2020, pues no podríamos volver a comprarlas hasta 2045. O sea, echar cuentas de los años que tendréis cada uno de vosotros en 2045. Y pasamos a ver ahora el caso de Danone para compararlo con Chevron y Exxon. 2020 no ha sido un buen año para Danone, pero ha sido muchísimo mejor que para Chevron y para Exxon. Os hago un resumen rápido y recordad que hice un vídeo sobre Danone que os dejo por aquí. En 2020 a Danone le han caído las ventas el 7% y el beneficio por acción le ha bajado solo el 1%, que es prácticamente nada. No son unos buenos resultados, pero son muchísimo mejores que los de Chevron y Exxon sin comparación posible, como es evidente. Incluso Danone ha conseguido reducir su deuda neta un 7%. Pero como la situación general sigue sin estar clara, pues los directivos de Danone han decidido por prudencia bajar un poco el dividendo en 2020. De forma que el dividendo de 2020 va a ser 1,94 euros, que es un 8% menos que los 2,10 euros de 2019. Danone llevaba 15 años subiendo el dividendo.
Algunos de estos años realmente, en vez de subir el dividendo, lo que ha hecho es mantenerlo, pero a efectos prácticos es lo mismo mantener el dividendo que subirlo en estos casos, y os pongo un ejemplo. Los dividendos de 2008 a 2010 de Danone fueron 1,20, 1,20 y 1,30, que esto suma 3,70 euros. Si Danone hubiese querido subir el dividendo todos los años para aparecer en alguna lista de aristócratas del dividendo similares, pues lo habría conseguido pagando exactamente la misma cantidad de dinero como dividendos, pagando 1,20, 1,21 y 1,29. Porque esto suma exactamente los mismos 3,70 euros y en las estadísticas habría figurado como que habría subido el dividendo todos los años en lugar de haberlo mantenido en 2008 y 2009. Así que a efectos prácticos podemos considerar que Danone lleva 15 años subiendo el dividendo porque ya veis que es lo mismo mantenerlo 2 años que subirlo 1 céntimo uno y bajarlo 1 céntimo el siguiente. Entonces, una vez vistos estos datos sobre Danone, vamos a hacer algunas reflexiones más con Danone, Chevron y Exxon. ¿Debemos pensar que Danone es peor empresa que Chevron y Exxon por lo que han hecho cada una de ellas con sus dividendos en 2020? Yo creo que Danone es exactamente igual de buena empresa tras haber bajado su dividendo un poco en 2020 y sería igual de buena empresa si lo que hubiese hecho hubiera sido subir 1 céntimo su dividendo en 2020. Recordad además que esos 16 céntimos que ha bajado el dividendo de Danone no es que hayan desaparecido, sino que siguen estando dentro de Danone y siguen siendo propiedad de los accionistas de Danone. De momento quedan reduciendo la deuda neta y en el futuro los puede usar para hacer más inversiones, con las que ganará más dinero y pagará más dividendos, o directamente para pagar más dividendos en los próximos años, cuando la situación se tranquilice en general y diga, bueno, pues este año pago un poco de más porque en 2020 pagué un poco de menos. Otra reflexión, ¿deberíamos esperar 15 años o 25, con lo que nos ponemos en 2035 o en 2045, para que Danone tenga una racha de 15 o 25 años consecutivos subiendo su dividendo y que nosotros la podamos comprar por habernos puesto esa autolimitación? Pues yo creo que no debemos esperar ni 15 años, ni 25, ni nada para comprar acciones de Danone por esta pequeña bajada del dividendo. Porque esta pequeña bajada del dividendo no tiene ninguna importancia y porque además con la bajada que ha tenido en los últimos años, o sea en los últimos meses, está dando la mejor oportunidad de compra que ha tenido en los últimos años. Espero que estas reflexiones os hayan ayudado a entender mejor este tema de los aristócratas del dividendo y qué importancia hay que darle, o qué importancia tenemos que darle los inversores de largo plazo. Como veis en la base de datos que tengo en la web, pues hay muchas empresas que están en las listas de aristócratas del dividendo. Pero no tengo a ninguna de ellas porque esté en esas listas. Y no sacaría a ninguna de la base de datos porque en un momento dado salga de esas listas. Recordad siempre que los dividendos no son como un depósito bancario, pero a un interés más alto. Son otra cosa distinta y mucho mejor. Lo que importa es que vayan subiendo el conjunto de los dividendos de nuestra cartera a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida. Pero que alguna empresa baje su dividendo algún año no tiene la más mínima importancia. Y no solo no tiene importancia, sino que es lo normal y que creo que es completamente imposible que no nos pase a todos alguna vez. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.